Marcos 11:23 dijo Jesús: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Te damos gracias, Dios, gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor. Yo te doy gracias porque has sido un Dios fiel hasta este momento. Tú nunca me has fallado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres un Dios de pactos, grande y glorioso. Gracias, Jesucristo, por tu sangre derramada. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por morar entre tu pueblo, por manifestarte, por los milagros, señales y prodigios que vas a hacer esta mañana. De antemano te damos gracias, Espíritu de Dios. Y hoy te pedimos, Dios, sabiduría, revelación abundante para que por medio de tu palabra crezcamos en fe y esa semilla de fruto abundante al 100%. En el nombre de Jesús declaro cada mente, cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos en esta enseñanza. Queremos aprender más de ti, conocer la herencia en los santos, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, fíjense bien, tenemos, y es este servicio ya número 10, en el que estamos hablando sobre el tema que se llama el poder que hay. ¿En dónde? No en tu mano, en tu boca, ¿verdad? El poder que hay en tu boca. El poder que hay en tu boca es una serie muy trascendental para entender que parte de esta enseñanza o de este conocimiento, o la falta de este conocimiento, gran parte del pueblo de Dios, de la humanidad, ha muerto, porque ellos o algunas personas han hablado cosas, en lugar de hablar vida, han hablado muerte, en lugar de hablar salud, han hablado enfermedad. Oramos por una persona por allá en el mes de octubre, lo llevamos a la campaña Cash Luna, uno de los hermanos. Entonces, este hermano le salió su análisis perfectamente bien. Tenía diabetes, sanó de diabetes. Estaba enfermo de los riñones a través, según el supuesto diabetes. El médico le dijo que era un diabetes, el que tenía ficticio, porque nunca existió ese diabetes, fíjese, nunca existió. De los riñones estaba funcionando perfectamente bien. Sin embargo, después de 6 meses, 7 meses, él nunca se congregó, nunca escuchó la palabra, o por lo menos no escuchó variedad de palabras, solamente escuchó unos discos que le dejamos por ahí. Después de 6, 7 meses, 8 meses, la persona esta nos habla y nos comenta que lo desahuciaron, cuando ya había salido bien de sus riñones, cuando ya no le había salido diabetes, cuando ya también tenía problema de los ojos, según a través de ese diabetes, cuando ya sus ojos le decían que con una operación podía volver a ver perfectamente bien. Entonces fíjese bien, Cristo lo sanó de 2 cosas muy importantes. Solamente le faltó el tercer milagro de sus ojos, porque su fe no le alcanzó. Sin embargo, nos habla y nos dice: ¿sabe qué? Me desahuciaron, ya me dan no sé cuántos meses ya. El médico ya no lo quiso atender, y nos habla la persona y nos dice, pero fíjense qué coincidencia, vamos, oramos por él y todo, pero ya nuestra oración ya no es, ándele hermano, échele ganas, mire que Cristo lo ama, no. O le echas ganas o te vas al más allá, así sencillo, directo. ¿Qué prefieres? No, es que, dice, es que mi familia me rechaza porque dicen que ¿dónde está mi Dios? Y yo le digo, exactamente, no avergüences a tu Dios, porque a tu Dios lo avergüenzas cuando tú no le echas ganas en la fe. Malo que digan, el hermano hasta el último instante estuvo guerreando, declarando que era sano en el nombre de Jesús, y a pesar de todo su fe no le alcanzó, a lo mejor póngale. Pero la persona esta le hablaba al doctor y le dijo, doctor, soy un diabético. Eso fue lo que dijo. Dígame qué puedo hacer, porque me están dando este remedio casero, doctor, soy diabético. Imagínense escuchar esas palabras cuando ya Cristo lo había sanado del diabetes, cuando ya Cristo había hecho otro milagro en sus riñones,
y de repente escuchar a la persona que dijera: doctor, soy diabético. ¿Ustedes creen que Cristo va a obrar en ese lugar, en esa persona? Por supuesto que no. Él necesitaba de cuenta que llegara y le diera un bibliazo en la cabeza, en pocas palabras, a que reaccionara, como una vez lo hizo la hermana Éter por allá. Entonces fíjese bien, ya no, a veces como hijos de Dios consentimos muchas cosas y queremos que nos hablen bonito y suavecito, pero algunos hijos de Dios, la verdad, requieren un buen regaño. Le voy a decir por qué. Porque esta persona, después de que Dios hizo algún gran milagro, yo no entiendo por qué se seguía declarando diabético. Soy diabético, imagínense. Dice Proverbios que él se estaba enlazando con los dichos de su boca, ¿me entienden? Que próximamente lo vamos a ver, ese proverbio. Entonces esta persona lo desahuciaron. Después de haber recibido la sanidad, resulta que siguió consultando médicos para ver si realmente estaba sano o no. No sé por qué los consultaba. El caso es que quería que le siguieran haciendo análisis y siguió otra vez enfermo de esa enfermedad incurable. Entonces es importante que como hijos de Dios entendamos que gran parte de la humanidad necesita conocer que cuando usted habla cosas buenas o su palabra, la palabra de Dios, suceden cosas buenas. Pero cuando usted habla cosas malas, también puede atraer el mundo de las tinieblas a usted y puede ocasionarle una tragedia, una enfermedad o lo que sea. Entonces fíjese bien, la palabra de Dios es una espada de dos bocas, de dos filos, como le quiera llamar. Dios ya habló su palabra y la dejó plasmada en un papel a través de los profetas, a través de Cristo, a través del apóstol Pablo. Sin embargo, esa espada de una boca, por decirlo así, que ya está escrita, que ya la dijo Dios, ya la habló Dios, ahora es necesario hacerla una espada de dos bocas, donde usted la hable y se convierte en un arma mortal para el Satanás, para el diablo, para el enemigo. Cuando el diablo quiere venir a engañarlo con una enfermedad, ¿qué va a hacer usted? Reprenderlo a través de la palabra de Dios. Escrito está. Vamos a Lucas capítulo 4 para ver lo que Jesús dijo. Todo lo que tú digas te será hecho, dijo Jesús. Si usted habla enfermedad, ¿qué cree que va a pasar? Va a llegar un momento dado en que la enfermedad venga a su vida. Si usted dice, de algo tengo que morir, pues usted de algo se va a morir, porque usted está llamando a la enfermedad a través de su boca. Cuando usted habla, hay poder en lo que habla, porque llama al mundo espiritual, en pocas palabras. Si usted llama al mundo angelical, el Espíritu Santo, si usted declara su palabra, dice que los ángeles ejecutan su palabra, ¿sí o no? Y Dios también se somete a lo que Él escribió en su palabra. Si usted declara, por su llaga yo soy sano, aunque vea la llaga ahí, pero usted dice, por su llaga yo soy sano, porque Jesús a través de su llaga me sanó, Él llevó la enfermedad. Entonces va a llegar el momento en que se va a manifestar su sanidad. Pero es necesario que usted comience a hablar lo que está escrito. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense bien, un hecho muy importante aquí dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto, pero además dice que era tentado por un personaje llamado el diablo, que no es un personaje ficticio, es real, pero es un personaje que está inferior a la iglesia de Cristo. ¿Ya sabían? Es inferior a usted, Satanás. O sea, Satanás no le puede dañar si usted no se lo permite, en pocas palabras, ¿verdad? Si tiene poca fe, pues Satanás todavía a lo mejor va a querer echar algo contra usted, pero el Señor lo va a librar de todas a usted. Pero si dice, me quiero morir, me quiero ir el año que entra, ¿usted cree que el Señor lo va a librar? El Señor no lo va a librar, porque usted está enlazándose con los dichos de su boca y usted ha decidido irse. Se va a ir al cielo, al paraíso allá, muy bonito y todo, pero usted decidió irse, no es Dios que le quitó la vida. Me quiero ir, dicen muchos, me quiero ir, me encuentro decepcionado de la vida, ya no sé qué hacer, me quiero ir. Los suicidas dicen eso. Y fíjese bien, hay algo muy importante. Dice la palabra de Dios que los suicidas no heredarán el reino de Dios. ¿El reino de Dios qué significa? Que tengan la herencia de Cristo aquí en la tierra, no significa que pierdan su salvación.
Pero hay suicidas que se dan un balazo en la cabeza. ¿Cuántos saben de esos? Pero yo conozco suicidas que se dan un balazo con su propia boca, porque su boca dispara incoherencias que el diablo le mete en su mente. Fíjese bien, del corazón, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que abunda en tu corazón es un tesoro, dijo Jesús, y ese tesoro se llama palabra de Dios morando ahí, con la cual tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios morando en tu corazón. Si en tu corazón hay mucha palabra, pues tú vas a hablar palabra y no va a haber ni un problema. El diablo no te va a tocar, no te va a dañar, no vas a morir de un cáncer, no vas a morir de un accidente. Pero si tú hablas que te quieres ir al más allá, que porque ya no soportas esta vida, ¿sabes lo que estás haciendo con tu boca? Te estás suicidando. ¿Sí sabía que te estás suicidando? Mucha gente critica a los que se dan un balazo en la cabeza y se mueren. Un hermano por allá ayunó 15 días allá en Los Mochis. Muchos ayunan, no, yo respeto a los que ayunan, yo no ayuno, gracias a Dios. No ayuno porque está muy buena la comida. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no quiero dañar las paredes intestinales. ¿Está captando? Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, necesito cuidarlo. Si ayuno, lo arriesgo el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Eso es en el nuevo pacto. En el viejo pacto ayunaban los judíos, es lo que usted quiera. En el nuevo pacto Jesús dice que no comió nada ahí. Nunca dice que no ayunó. Lucas, ¿se da cuenta de lo que leyó? Por 40 días, dice el versículo 2, que estuvo Jesús. Fue llevado al desierto. Por 40 días, ¿y era qué? Tentado por el diablo, y dice y que no comió nada en aquellos días. ¿Se da cuenta que lo que dice Lucas? Que no comió nada. Pero no dice que Jesús se puso en ayuno. ¿Por qué no comió nada Jesús? Porque está en la presencia de Dios. ¿Por qué no comió nada? Y luego fíjese bien lo que dice. Pasado los cuales, ¿qué dice? ¿Cuándo tuvo hambre Jesús? No durante los 40, ¿se da cuenta? ¿Sí o no? Ahora, fíjese bien. Si usted, le pongo un ejemplo muy claro, póngase a ayunar 3 días. Y si no le da hambre, y si no, ¿usted cree que en 3 días no le dé hambre? O una semana. Yo ayuné máximo 3 días una vez. Y andaba desesperado que no haya ni qué hacer. Le daba vueltas al refrigerador y me regresaba. Dijo Jesús que no comió nada durante esos días. ¿Por qué no comió Jesús nada? ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Está ante la presencia de Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? No le dio hambre durante 40 días. ¿Por qué cree que no le dio hambre? ¿Por qué cree usted que no le dio hambre? Moisés estaba en la presencia de Dios durante 40 días. ¿Sí sabía que Moisés subió al monte Horeb, Sinaí? 40 días subió Moisés. ¿Y sabe que Moisés durante esos 40 días no comió? ¿Y por qué cree que no comió? Cuando él bajaba del monte Horeb, ¿cómo bajaba su rostro? Resplandeciente. ¿Qué significa? Que el cuerpo de Moisés se transfiguraba en un cuerpo inmortal, por lo cual no tenía hambre. Léalo allá en Éxodo. Si Moisés bajaba con su rostro casi resplandeciente, todavía con la gloria de Dios en él, significa que su cuerpo no era un cuerpo mortal que le tuviera que dar hambre, para que me entienda. Entonces Moisés ascendía al monte Horeb, se transfiguraba su cuerpo, porque ante la presencia de Dios nadie podía estar, ¿sí sabía? Si Moisés hubiese subido en primer lugar subió para empezar sin santificarse. Segundo, subió Moisés al monte allá, y si hubiera subido ante la misma presencia de Dios hubiera caído muerto, porque sí caían muertos en el Viejo Testamento. Si Moisés no cayó muerto era porque su cuerpo estaba transfigurado en un cuerpo inmortal y no le daba hambre. Cuando venga Cristo en el arrebatamiento y su cuerpo sea transformado, ¿usted cree que ese cuerpo le vaya a dar hambre? Es un cuerpo luminoso, es un cuerpo de luz, un cuerpo que no sufre hambre, para que me entienda. Entonces Jesús durante esos 40 días dice que no comió nada. Si usted lee Mateo 4, se va a dar cuenta que Mateo, que era un judío, ellos eran rigurosos en ayunar. Los judíos ayunaban siempre, eran rigurosos en ayunar. Entonces Mateo le puso durante los cuales el Señor Jesús ayunó. Él sí le puso que ayunó. Pero Lucas, que era griego, que no creían tanto en el ayuno estricto de los judíos, Lucas le puso, dice, nada más no comió nada durante aquellos días.
pero el hambre le vino después que pasaron los 40. ¿Qué significa? Que en los 40 jamás Jesús estuvo en su cuerpo natural, porque el mismo Jesús era un comelón, ¿ya sabía? Era un tragón de primera el Señor. ¿Sí sabía o no? Lea por ahí en Mateo, dice que a él lo criticaban porque era un comilón, porque se juntaba con publicanos, eso dice la palabra, y porque era un comilón, por eso lo criticaban los fariseos religiosos. Entonces en esos 40 días Jesús, su cuerpo jamás tuvo hambre, lo cual significa que le dio hambre después de pasado los 40. Y si le dio hambre pasado los 40, significa que en los 40 hubo algo en su cuerpo, por lo cual jamás su cuerpo le pidió comida, jamás su cuerpo necesitó alimentarse. Lamentablemente muchos se agarran de aquí y no leen que pasado los 40 tuvo hambre. Muchos creen que Jesús tuvo hambre durante los 40 y ahí tienen ayunando 40 días. Y además al final presumen, dicen, ayuné 41 días, es decir, le gané al Señor. Entonces, si usted quiere ayunar, yo lo respeto. No, usted ayune y métase en la presencia de Dios. Pero si cree que está dañando su cuerpo, ya no lo haga, porque está dañando el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué salió el ayuno? No sé. Dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuándo tuvo hambre? Repita conmigo. Pasados esos días. Ok. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Di esta piedra que se convierta en pan. Pero a lo que iba yo, que es muy importante que usted lo entienda y usted lo capte, es que muchos creyentes, inclusive que leen la Biblia y se la saben al derecho y al revés, gran parte de ellos se suicidan a través de lo que hablan. Porque en lugar de decir me declaro de larga vida, ellos dicen, pues si bien me va mañana, a lo mejor amanezco. Fíjense bien, con sus palabras se están enlazando. Es más, me quiero ir el año que entra. ¿Para qué vivir más años? ¿Para qué darle lata a mi familia? ¿Para qué 80 años? Ya de 80 años también. Es más, muchos dicen de 60. Con que viva 60 años bien vividitos, ya no quiero vivir más. Y cuando se están cumpliendo los 60, dicen, no me quiero ir a los 60. ¿Me entiende? Mucha de la gente ha muerto porque ha hablado algo, tanto lo ha hablado que se lo ha creído en su corazón. De tal manera que de repente se murió de un paro cardíaco. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se fue? Bueno, porque él quería irse y se creyó que se iba a ir. Entonces, esta serie es muy trascendental para ello. Cuando vino el diablo a atacar a Jesús, fíjense, cuando vino el diablo a atacar a Jesús, Jesús le respondió. Entonces el diablo, dice el versículo 3, le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. La tentación principal del diablo para Jesús era preguntarle o hacerlo dudar si realmente era hijo de Dios. Y actualmente la misma duda la mete el diablo, ¿sí sabía? Si eres hijo de Dios, como le dijeron a este hermano que ya declaró que ya está sano, después de la regañada tiene que estar sanar a fuerza, ¿verdad? Entonces le dije, hermano, no vengo a orar por usted, vengo a regañarlo. Vengo a regañarlo, así le dije. ¿Cómo es posible que se siga declarando todavía así enfermo, diabético? ¿Cómo es posible? Le digo. Bueno, entonces, fíjese bien. La primera tentación es decirte al diablo, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Por qué estás viviendo en esa situación? A lo mejor, pobreza. A ver, ¿por qué no tienes que comer si realmente eres hijo de Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es la primera duda que mete el diablo a los hijos de Dios. Luego el diablo le dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿por qué no sanas? Te dice el diablo. ¿Por qué no sanas? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te levantas ese lugar? ¿Por qué tu familia o tu familia no se convierte? A ver, ¿dónde está tu Dios? Es más, la propia familia, el hermano, el familiar de este hermano que les estoy hablando, él nunca se ha congregado aquí con nosotros, ¿no? El familiar le dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás todo enfermo? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, realmente yo le dije, mire, fíjese bien, usted no ha sido testimonio para su familia, porque usted, en lugar de decir, soy sano por la llaga de Jesús, usted mismo ha dicho, soy diabético. Entonces, usted no ha sido testimonio.
Y prueba de ello que no vamos a hacer testimonio mientras no apliquemos lo que está escrito. ¿Me explico? Usted puede creerlo en su corazón, pero jamás va a poner un acto de fe para que se cumpla la palabra. Por lo tanto, y si no sana, pues sigue le echando ganas, sigue escuchando palabras, siga declarando lo que usted es en Cristo Jesús, lo que legalmente usted es, porque es una persona, usted sana. Cuando alguien está enfermo es una persona que está sana legalmente hablando, con un engaño del diablo, para que me entienda. Legalmente eso es lo que la Biblia dice. Somos sanos, que a lo mejor no hemos actuado en fe, somos sanos, que a lo mejor no tenemos la fe suficiente, somos sanos, que estamos inclusive a punto de sanar. Somos sanos, que estamos siendo engañados por el diablo. Sí sabía que esa es la categoría de los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios no están enfermos. Si alguien viene con una enfermedad, es un hijo de Dios que fue sanado por la llaga de Jesús, pero que necesita apropiarse de la sanidad, ¿verdad? En pocas palabras, usted es un sano andando por la tierra, que de repente viene un engaño del diablo, repréndalo y se va. Esa es la manera en que un hijo de Dios debe comenzar a actuar. Muy bien, Lucas capítulo 4, Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió? Escrito está. ¿Se da cuenta? Sí está captando, ¿verdad? ¿Con qué le contestó Jesús? Le contestó con una cita bíblica, ¿se da cuenta? Jesús no le contestó con otra cosa. Más adelante, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: si a ti te daré toda esta potestad o autoridad y la gloria de esos reinos de la tierra, para que me entienda, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y fíjense lo que contestó Jesús. Más bien el diablo le dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Sí sabía que el diablo le ofrece a mucha gente darle dinero, oro y plata. Sí sabía, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ahí dicen que al de la Coca-Cola le ofreció ser famoso por todo el mundo, ¿no? Eso hacía un hermano que salía de Pistachón en, ¿cómo se llama el programa? Burbujas, no recuerdo. El caso es que Pistachón se convirtió a Cristo, pero antes de convertirse a Cristo él era satanista. Y llegó inclusive a ser, no sé si grado 32, no recuerdo cómo le llaman esos grados. Y él tenía la habilidad en que un demonio entraba en él y se hacía invisible su cuerpo. Entonces Pistachón Zigzag, no recuerdo si se llama Pedro, creo. Él anduvo predicando su testimonio y diciendo: no, pues la Coca-Cola son satánicos. Los del, ¿qué más? Los de la Valentina, la salsa Valentina son satánicos, decía él. Luego los del Sonrix son satánicos. Empezó a descubrir a muchos empresarios que, en pocas palabras, le vendieron su alma al diablo para que los hiciera ricos, millonarios. Y fíjese bien, lamentablemente, pues al hermano se lo siguieron los satánicos hasta que lo mataron. Sí sabe que ya lo mataron, ¿verdad? Porque anduvo descubriéndolos. Andaban detrás de él en cada campaña a ver cómo le hacían, y a la hora lo mataron. Creo que no sé si murió atropellado, no recuerdo exactamente. Voy a investigar en qué murió, pero lo mataron los satanistas, porque él los descubrió. Pero esos satanistas, decía este Pistachón, que ellos le tenían que dar algo importante al diablo para que los bendijera. Imagínense, bendición del diablo. Entonces, para que les diera riquezas el diablo, ellos tenían que dar algo importante de ellos. ¿Me explico? O sea, en pocas palabras, el diablo tienta a la humanidad diciendo: mira, yo te voy a dar todo esto si tú postrado me adorares, así como lo hizo con Jesús. Y hay mucha y gran parte de la humanidad que ha aceptado esa propuesta. ¿Sí sabía? Gran parte de la humanidad que ha aceptado esa propuesta. Pero ¿sabía usted que hay hijos de Dios que han aceptado esa propuesta también? ¿Sí se ha sabido casos o no? Hijos de Dios que estuvieron sentados en una silla durante 5 o 10 años y que jamás sanaron en la congregación donde estaban porque nunca les enseñaron la palabra. Les enseñaron religión, tradición, reglas, pero nunca les enseñaron la bendita palabra de Dios.
Y esa persona, como vio que la palabra de Dios que le enseñaban, mezclada con religiosidad y todo, nunca le sanó su cuerpo. ¿Sabe lo que hicieron esos hermanos? Al final de sus días fueron a visitar a brujos. Como ya no los sanó el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, ellos dicen, pues como no soy sano, voy a ir con el brujito que está a la vuelta de la esquina para que me pase las ramas por encima y sanar de mi enfermedad. Cristianos, creyentes, hijos del Dios Altísimo visitando brujos. Son hechos reales esto que estoy hablando, ¿eh? Personas que nunca sanaron tuvieron que acudir con brujos para que los sanaran. ¿Eso qué cree que significa todo eso? Que el evangelio no les funcionó. No les funcionó. El poder del Espíritu Santo nunca se manifestó en sus cuerpos, porque nunca se les enseñó la buena palabra de Dios, la palabra de fe. Entonces fíjese bien, Jesús fue tentado por el diablo. Si tú eres hijo de Dios, si tú me adoras, le decía el diablo, yo te voy a dar riquezas, o sea, te voy a dar para que reines en toda la tierra. Eso le ofreció el diablo a Jesús. Y algunos hijos de Dios le ofreció sanarlos, acudiendo con brujos, y a la hora de sus días murieron, y ni siquiera a lo mejor muchos se arrepintieron, porque el final de sus días fue visitar un brujo. Dejaron de creer lo que Cristo es, o lo que Cristo fue en sus vidas. Es un testimonio real este. ¿Quiere conocerlo? Vaya a Sinaloa. Ya la persona está muerta, obviamente. Le estoy hablando 15, 20 años atrás. ¿Cómo me di cuenta? Por otros hermanos que cuentan sus historias. Ok, Lucas capítulo 4. Historias de su congregación. Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y fíjense en el versículo 8 lo que Jesús respondió. Jesús, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Y luego, adicionalmente, ¿qué fue lo que le dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Nuevamente, Jesucristo está citando, mencionando lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo, ¿qué? Servirás. Y luego dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Puede captar lo que el diablo dijo? ¿Qué dijo el diablo? El diablo dijo, escrito está, le dijo a Jesús, fíjense. A Jesucristo le dijo, escrito está. Imagínense el diablo hablando Biblia. ¿Sí o no el diablo estaba hablando Biblia? ¿Sabe qué parte de la Biblia estaba hablando? El Salmo 91. Hermano, el diablo hablando el Salmo 91, hermano. Porque muchos tienen abierta la Biblia en el Salmo 91, ya sabía, ¿verdad? Y el diablo estaba hablando el Salmo 91. En pocas palabras, el diablo quería usar un arma que solamente la usan los hijos de Dios. Pero esa arma que estaba usando el diablo, la estaba usando mal. ¿Para qué cree? Tergiversando la palabra, para dañar a Jesús en ese caso. Muchos que desconocen la palabra de Dios, le hablan de la palabra de Dios, sí, pero se la hablan de una manera tergiversada, incorrecta, diciéndole que Dios es el que le envía la enfermedad, diciéndole que Dios es el que lo tiene pobre, diciendo que Dios así lo va a mantener toda la vida enfermo, pobre, y se tiene que ir de una enfermedad o de un accidente o de algo, o de un paro cardíaco, porque Dios se lo llevó al más allá, porque Dios se los quiere llevar. Se da cuenta que hay personas que le pueden hablar de Biblia, pero no revelada, le pueden hablar de Biblia en base a una traducción, le pueden hablar de Biblia para atar al ser humano. Si usted dice, pues llega con un ministro y vengo enfermo, ¿qué hago? ¿Qué hago, querido hermano? Pues querido hermano, aguántate porque Dios te tiene en esa situación. Aguántate porque es una prueba de Dios, le dicen. ¿Usted cree que eso están hablando palabra de Dios? Una palabra de dos filos que penetra. No,
Están hablando así como habló el diablo. Escrito está, hermano, que de algo te tienes que morir. ¿Está escrito eso? Dígame usted, ¿está escrito que de algo se tienen que morir? ¿Por qué muchos hijos del Dios Altísimo, pastores, ministros de otras religiones, dicen que de algo se tiene que morir el ser humano? Si no está escrito, ¿por qué lo dicen? ¿Verdad que eso no está escrito? No existe en la Biblia. Entonces, ¿por qué dicen que se tienen que morir de algo? Cuando usted se vaya, dice Jesús, dijo Dios en el Antiguo Testamento, Génesis 6, que son 120 años. Cuando usted se va tranquilamente, dice, pues, inclusive tiene la oportunidad de despedirse de su familia. Después de la cena de Navidad, ya imagínense 120 años, ya pegándole a los 121, ¿no? Todo chochito. Imagínense, todo viejito pero sano, ¿no? No andar con un bordón ahí todo, no. Todo viejito y caminando, hijos míos, nietos, bisnietos, tataranietos. Esta noche ya decidí irme con el Señor, nada más que quiero aventarme una buena cena en Navidad. Y en esta noche, con un buen postre, ¿no? Ya que disfrute todo el alimento de Navidad, ya a los 121 años por allá, ya que una buena Navidad, pues. Entonces, en la mesa, todos sentados, los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, pues ya me quiero ir con el Señor y me voy a despedir de cada uno de ustedes. A ti te voy a heredar esto, a ti esto, tranquilamente, ¿no? Cenando. Entonces, de repente, ya después de que cenó y toda la cosa, y ya ni siquiera se fue a acostar, tranquilamente en la mesa, inclinó su rostro, como si se hubiera dormido, sin ninguna enfermedad. Eso es la manera en que un hijo de Dios debe morir. ¿Sí sabía? No debe morir de un raite, es decir, de un cáncer o de una enfermedad incurable. Ningún hijo de Dios debe morir de una enfermedad incurable. ¿Se da cuenta cómo va a ser la muerte de los hijos de Dios? Moisés se fue de larga vida, además Moisés se fue despidiéndose, ¿sí sabía? Moisés se despidió de Josué. Mira, Josué, tú de aquí en adelante vas a llevar al pueblo y lo vas a pasar a la tierra prometida. El Señor ya me dijo que yo no pasaría. ¿Por qué? Porque ya era demasiado anciano Moisés, ya tenía sus 20 años. Entonces Moisés tranquilamente después de sus 120 años, o antes de sus 120, a los 119, habló con Josué, se despidió de Josué y le dijo, mira, así va a quedar el asunto, tú vas a dirigir a tu pueblo de esta manera, esta es la ley que dio Dios a través de mí, allá en el monte Sinaí, así es que tú dirige el pueblo y pasa lo que haya tierra. Tranquilo se fue Moisés. Créalo que no murió porque se cayó de un camello. No murió de ningún cáncer Moisés, ¿sí sabía? Dice que murió todavía con fuerzas, vigoroso. Entonces, de esa manera deben de morir los hijos de Dios. No deben de irse de un raid. Pues es que no ande pidiendo raid continuamente al diablo, ¿no? El diablo es el que da los raid. Lucas capítulo 4, versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Ese mensaje lo dio el diablo, ¿no? Mencionando el Salmo 91. Y en las manos te sostendrán, en las manos te sostendrán, algo así, ¿no? Dice, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente Jesús, dicho está, escrito está. Se dan cuenta que Jesús siempre alejó al diablo a través de lo que estaba escrito. Por último, versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué fue lo que acabó el diablo? Toda tentación. ¿Qué pasó con el diablo? Se apartó de él por un tiempo. Diga, por un tiempo. ¿Por qué cree que por un tiempo? Porque al rato lo iba a tentar con otra cosa, ¿me entiende? Jesús fue tentado por un tiempo, pero cuando el diablo ya no pudo con él, porque Jesús siempre le contestó lo que estaba escrito, entonces en ese momento, el diablo, ¿qué hace cuando usted le dice, diablo, escrito está? Si el diablo tiene un espíritu de enfermedad llamado cáncer, y usted le dice, diablo, escrito está, que por su llaga yo soy sano, ¿qué cree que va a hacer el diablo? Se va con todo y su enfermedad.
para que me entienda. Se lleva a su enfermedad el diablo, porque no es una enfermedad de los hijos, es una enfermedad que el diablo pone a través de espíritus de enfermedad. ¿Está captando ahí el asunto? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo se aparta de usted cuando usted habla su palabra. Al rato quiere llegarlo a engañar con algo en su mente, de que no va a poder en cierta circunstancia, de que no va a tener que comer a lo mejor la semana que entra, de que a lo mejor no va a salir de la enfermedad. Entonces, ¿qué le va a decir? Diablo, escrito está esto, está escrito, diablo, vete de mí porque escrito está. ¿Qué quiere que va a hacer el diablo? Nuevamente se va a ir. Los hijos de Dios debemos tomar ese ejemplo de Jesús, ningún otro ejemplo, más que ese ejemplo de Jesús. ¿Está captando cómo Jesús reprendió al diablo? Es tiempo de que usted también tome esa autoridad. Mateo capítulo 8, versículo 23. Estamos viendo cómo Jesús actuaba, para que usted comience a actuar como actúa Jesús, o como actuó Jesús cuando anduvo en la tierra. Mateo capítulo 8, versículo 23. Está hablando de una tempestad. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imagínense, Jesús tranquilamente. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense lo que hizo Jesús. Siempre estuvo regañando a sus discípulos. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Les dice Jesús. Y luego dice que se levantó, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y se tranquilizó todo. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense. ¿Quién obedecía a Jesús? El viento y el mar. La tempestad, ¿de dónde venía? Venía del diablo, eso, porque si no Jesús no lo hubiera reprendido. Entonces, fíjese bien, si la tempestad esa venía de parte del diablo y Jesús la reprendió, ¿qué va a hacer usted con las cosas o las catástrofes que quiere el diablo enviar sobre su ciudad, sobre su colonia? ¿Qué va a hacer usted? Reprender, ¿verdad? La actitud de Jesús fue reprender una obra del diablo. Usted tiene que reprender una obra del diablo. ¿Y sabe por qué le van a obedecer los vientos? ¿Sabe por qué le va a obedecer las enfermedades? Porque usted cuando habla está hablando lo que está escrito. Y segundo, el Espíritu de Dios está moviendo a través de lo que usted habla cuando se trata de sanidad. Cuando se trata de reprender viento, a lo mejor andan ángeles deteniendo las nubes. Antes se daba mucho el caso, allá en Sinaloa, por ejemplo, que si era época de lluvias y iba a haber una campaña en tal colonia, en ese momento comenzaba la gente, a lo mejor para muchos era una locura, ¿no? Decirle, nubes, si estaba nublado, nubes, retírese de esta colonia, de este lugar, porque vamos a estar desde las 5 hasta las 8, así es que ya después de las 9:30 que levantemos el equipo, ya pueden regresar nubes a en esta colonia, ¿no? Y fíjese bien, no llovía en ese lugar. Durante esas horas no llovía. ¿Usted se ha atrevido a hacer eso? Nosotros continuamente lo hacíamos allá en Los Mochis. A ver, vientos, váyanse a aquel lugar, por lo pronto váyanse a aquel lugar. Inclusive una vez iba a llegar una tempestad, un ciclón, o ¿cómo le llaman aquí a los ciclones? ¿Igual? Bueno, un ciclón iba a llegar ahí por el lado de Topo. Y resulta que pues actuamos en fe y dijimos, no va a venir a destruir ese ciclón aquí. En el nombre de Jesús, le ordenamos a la tempestad, dirígete hacia otro lugar, desaparece de esta zona. Y ya faltaban, no les miento, pero faltaban como 30 kilómetros para que tocara la costa. Ya faltaban 30 kilómetros, o sea, estamos hablando de mejor media hora, no sé, o menos. Reprendimos y de repente en la radio dijeron, ¡ay, se desvió por otro lado! Y pegó en Guatabampo, Sonora, o sea, se desvió algunos kilómetros, no dio en la ciudad de Los Mochis, pero sí fue y dañó allá a Sonora. Fíjense. Entonces, es un hecho trascendental. Ese fue un ciclón que iba ya directito, 30 kilómetros, desvíate de otro lado, no te queremos aquí, te reprendemos en el nombre de Jesús, viento, lluvia o todo lo que venga.
Entonces se desvió y pegó allá en Guatabampo, Sonora, hizo un relajo ese ciclón. Eso le estoy hablando hace como unos 4 años, 5 años. Entonces, ¿obedeció quién? Unos vientos, obedeció una tempestad, obedeció, porque creímos que podemos hacer lo que Jesús hizo. Y que a través de lo que hablemos hay ángeles ejecutando su palabra que desvían los eventos naturales que puedan destruir un lugar, una ciudad. Así como cuando usted le habla una enfermedad, retírate enfermedad de este cuerpo, te echamos fuera. ¿Qué cree que hace el cáncer o la enfermedad, como se llame? O el diabetes o lo que sea. Sale de ese cuerpo y el Espíritu Santo comienza a operar a través de lo que usted habla. Usted habló la palabra y hay ángeles y el mismo Espíritu Santo operando lo que Él estipuló en su palabra. Él está respaldando su pacto. Él no está respaldando nada más las palabras que usted habla, Él está respaldando las palabras que usted habla que están escritas, ¿me explico? No las palabras que usted habla por hablarlas. Por ejemplo, si usted dice, fulano vecino me cae mal, Señor, mándale un rayo que se muera de un paro cardíaco porque me cae mal mi vecino. ¿Usted cree que Dios va a operar ahí? Porque eso no es escrito. Dios jamás le va a hacer un daño a una persona. Si usted le desea un mal a alguien, no va a operar Dios en ese principio. Pero si usted dice, me quiero morir, ahí se opera, pero el mundo de las tinieblas, los demonios. ¿Me explico? ¿Está captando de qué manera opera lo que usted habla? Lo que tiene en su corazón debe expulsarlo por su boca. Y eso que usted habla por su boca tiene resultados en el mundo espiritual y en el mundo natural. En el mundo material se manifiesta ese resultado del mundo espiritual. Josué capítulo 1. Debe estar lleno usted de ese tesoro llamado palabra de Dios. Y esa recomendación la dio Dios por ahí en Josué. Está en los primeros libros. Josué capítulo 1, por ahí está después de Deuteronomio, ¿no? Josué capítulo 1, versículo 7. Fíjense bien lo que la recomendación. Es una recomendación que le dio Dios a Josué. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 7. Solamente esfuérzate, fíjense la palabra que les dijo Dios: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense bien. Aquí fue una recomendación de Dios para Josué, pero hablándole de una ley que estaba vigente en esa época. Pero ahorita la que está vigente es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del nuevo pacto. ¿Sí sabía, verdad? Entonces usted no va a actuar en la ley de Moisés, sino en la ley del nuevo pacto. Ahora, si lo toma para usted, dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué